Bueno, eso depende de cómo esté el registro de desplazamiento. Em, acá la muestra nueva está por la... acá me parece que no, me parece que iría directo. Pero puede ser una de las causas. Porque uno puede invertir o el kernel o el registro de desplazamiento. ¿Sí? Como está ahí, me Pero parece acá tiene que que... multiplicar únicamente una muestra de I o por No, todo no. el kernel. No, el registro de desplazamiento por el kernel. ¿Sí? Ok. O sea, en sí lo que, digamos, para hacerlo eficientemente, o sea, ahí la forma eh, trivial es meter un bucle que barre todos los coeficientes y yo voy multiplicando, tomo una muestra del registro de desplazamiento, tomo una muestra del kernel, lo multiplico y la acumulo eso. Con eso obtengo la convolución en un instante del tiempo, digamos, que es la operación que estoy calculando acá. La forma eficiente de hacer eso es poner un vector de una fila y no sé qué variable estamos usando acá para la cantidad de tabs, pero ponerle m columnas, ¿sí? Multiplicado por un vector de una columna y m filas. Entonces, en ese producto matricial, yo lo que voy a estar haciendo es los elementos de uno, elemento elemento multiplicado a los elementos del otro y sumados. Esa es la Perfecto. operación eficiente, digamos. Entonces, Y, sí, tendría que rever entonces la fórmula porque había entendido que esta parte era la que estaba bien y tenía miedo que esto sea lo que estaba mal. O sea, lo implementé con un for en puede este ser, caso. claro, lo que acá ahí puede estar mal el filtrado, puede estar armar la ecuación de adaptación de coeficientes, o puede que esté invertido el orden de algo, por ahí el orden de los tabs, alguna de esas cosas también puede estar jodiendo, pero lo vamos viendo paso a paso. Bien. Lo Y primero es cambiarlo del filtro ahí. sí, sí. Pero, ¿y qué sería lo que tendríamos que ver? Porque tampoco me quedó muy bien claro eso. Bueno, la, la, mm, lo que nosotros estamos haciendo acá es detectar bits, ¿sí? Y lo que uno espera es que los bits estén cercanos a los dos valores que se están transmitiendo, digamos. Uno no espera tener una multitud de valores. Entonces, normalmente, de hecho, si yo ploteo I0, que de hecho, si la tenés por ahí y ploteas I0 con puntos, ¿sí? Sin líneas, vas a ver la distribución que tiene I0. Ahí es un plot de I0, coma, punto. Eso no Eh, parece ser una transmisión binaria, claro, ¿sí? claro. Y la Sí, razón es porque hay interferencia ahí del canal, el canal está filtrando la señal sí, sí, y hace que, conceptualmente lo entendí. No entendí bien qué es lo que teníamos que ir viendo en el script que usted nos pasó. O bueno, sea, en acá cómo se lo que va a mostraba. hacer esto es que cada tanto tiempo, y ahí tiene cada 1000 ciclos, Sí, va a plotear el estado de la señal. Entonces, eso que vos ves, que es digamos, que tenés muchos valores, debería ir convergiendo a solo dos, porque es una transmisión binaria, digamos, ¿sí? en el gráfico de abajo de los resultados. Hay dos gráficos acá que se plotean, ¿sí? Sí, sí, por eso, por eso. En uno se plotea la señal, así con punto como la estás viendo vos, y en el otro se plotea la respuesta del filtro del canal y la respuesta del filtro compensador, que en frecuencia, ¿no? Y Sí, deberían ser opuestos, y uno debería ver que uno converge al opuesto del otro, digamos. bien, bien. Sí, eso era lo que no me quedaba claro, como si tenían que replicarse un filtro al otro, tenían que ser opuestos.
Bien, Pero entonces, lo vamos a andar. ¿cómo? Lo vamos a andar. Dale. Entonces acá es todo el kernel H, Sí. eh, Que eso está en una H fila sí, y uno en por treinta columna. y uno y I0 es Y uno por, tengo que, claro, I0 tengo que traspuesta, ¿o responder no? al... No, no es I0, es SR. Ok. ¿Sí? SR es el registro. Claro. Acá, por ahí, lo importante es volver al ejercicio de FIR de la IA3, Ujú. donde hacíamos este mismo proceso, digamos. Creo que acá la tengo. Bueno, fíjate, subí un poquito, ahí donde tenías el registro de desplazamiento, ahí abajo, esas cajitas que están ahí, más abajo, acá, eso, ese cuadradito que se mostraban ahí. Ah, pero pasa que creo que hay delay entre lo que... Ahí está, ahí está, ahí está. Este. Exacto. O sea, lo que nosotros hacemos es usar una pequeña memoria para guardar una porción de la secuencia de entrada, ¿sí? Porque nosotros tenemos un sistema que adquiere una muestra por ciclo de reloj, que es como funcionaría cualquier sistema de tiempo real, ¿no? Y esas muestras las vamos metiendo en un registro de desplazamiento, que es lo que tenemos acá. O sea, ciclo a ciclo, esas muestras se van metiendo y se va Desplazando. desplazando nuestro registro de desplazamiento. Esas muestras nosotros las multiplicamos, digamos, uno a uno con las muestras del kernel para obtener el resultado de la convolución en un instante de tiempo. Es decir, por cada valor de n, yo hago el producto y actualizo mi salida. ¿Sí? Y esto sucede en tiempo real. Por eso es central el registro de desplazamiento acá. Porque yo no tengo acceso a toda la secuencia A la totalidad de las muestras. I0. Bien. En el programa ahí está disponible, pero si yo voy a un sistema real, yo solo tengo acceso a una entrada de ADC que me da una muestra por clock. Entonces es responsabilidad mía meter eso en una memoria, que es lo que yo estoy emulando acá con este registro de desplazamiento. O sea, el I0 de N Ah, vendría a ser la captura de mi ADC, ¿sí? claro, sí, sí. Acá veo lo que está haciendo o sea, cómo se va modificando el registro. Claro, digamos, el bucle O N, sea, se inserta la nueva y se concatenan todas las restantes, menos una. claro, yo puedo pensar que el bucle N es un clock de mi sistema. Entonces, en ese clock, yo lo que hago es obtengo una muestra que es I0 de N, la coloco en mi registro de desplazamiento, actualizo la salida del filtro y, bueno, hago el resto de los procesos que incluyen actualizar los coeficientes, digamos. Bien. Entonces acá sería el producto vectorial de estas dos matrices, nada más que Sí, HS es uno por 31 y SR, tengo que poner la transpuesta de una, ¿o no? exacto. Puse el acento. Bien. Suponiendo que esto está bien, ahora si lo Bueno, corro tendría que andar, ¿verdad? sí, pero ahí yo veo otras cosas ahí abajo. Ahí en la ecuación de adaptación, el, que estás usando, el error que estás usando, lo estás eh, moviendo por tab. Y en realidad el error es el mismo para todos los tabs, ¿sí? Ah, acá sería el índice del bucle. El EDN, exacto. Bien. Bien, después me Y quedaría luego, esto pasa. ¿Cómo? y luego en lugar de usar I0, porque si uso, fíjate lo que pasa si uso I0. El índice I se mueve solo de 1 a la longitud del kernel.
Entonces solo uso las primeras muestras de I0. ¿Sí? Ahí lo que va es el registro de desplazamiento. Bien. Sí, esto lo repliqué, la verdad no razoné mucho. Repliqué la fórmula que estaba en la guía. Esta de acá. Sí, Supuse ahí que en la IA, por ahí hay una cuestión de nomenclatura. sí, este es el registro, ¿no? Fíjate que ahí mete otro vectorcito, que es el que tiene el, el I0 flechita. Sí, sí, acá veo que este sería lo que se llama como registro en este caso, ¿no? Claro, ese I0 flechita es la ventana de I0, digamos. Bien. Sí, pero así estaría bien implementado en este caso. Sí. Bien. Eh, Bueno, que comento esto que era visualizar algo que no entendía. Bueno, ahí no está convergiendo. De hecho, vos ves en la respuesta del canal, tiene una respuesta de tipo pasabajos, ¿sí? Ujú. La respuesta del filtro tendría que ser la Pues, opuesta a eso. bien. Bueno, pero me queda seguir renegando nomás con las implementaciones estas que hice. Bueno, ahí, por ejemplo, otra cosa que veo es que vos haces HS de I más 1. Sí, y... Y eso, ahí, si vos ves ahí en Ah, la guía, claro, esto lo- no es vectorial, es de... quiero aclarar algo, digamos. El H flechita, ese es un vector, ¿no? Ujú. Entonces, vos acá, ahí, lo estás usando para moverte dentro del vector. Claro, yo pensé que El tenía que HN, efectuar... Disculpe, me interrumpí de claro, vuelta. ahí simplemente te está diciendo que en el ciclo que viene, ese vector de coeficientes se va a actualizar con esta fórmula. ¿Sí? Bien. No Claro, es necesario que vos lleves ese vector en el tiempo, digamos, sino que puedes llevar el instantáneo, que es claro. simplemente HDS. ¿Sí? O sea, vos podrías hacer directamente HDS igual a HDS menos mu por EDN por SR. Y pero sería el subíndice n en vez de i, en este caso. No, porque no, digamos, lo que vos vas a llevar ahí es el instantáneo de HDS. ¿Sí? No Pero sé sí. si te llego a explicar, pero acá hay dos dimensiones. Hay una espacial, que es la cantidad de elementos del kernel, y otra temporal, que es cómo ciclo a ciclo todo ese filtro cambia, digamos. Entonces, si yo quisiera llevar H flechita de n, necesitaría una matriz que tenga, digamos, tantas filas como L muestras, como L ciclos tiene mi simulación, y tantas columnas como coeficientes tiene mi filtro. ¿Sí? Pero no es necesario que yo lleve ese historial. Eso es si yo quisiera hacer un análisis posterior, digamos, de cómo evolucionó en el tiempo, cosa que yo voy haciendo acá en el mismo lazo, digamos, de procesamiento. Entonces, no necesito realmente llevar la evolución de todos los coeficientes a lo largo de n. ¿Sí? Me alcanza con llevar el valor instantáneo nomás. Sí, no me termina de quedar en claro, porque simplemente borro los Por ahí índices en podés este caso.
Voy a compartir un poquito, Sí. así explico un poco. Bueno, nosotros tenemos un vector que este es mi H sombrerito flechita. No, es flechita porque es un vector. Entonces, acá tiene una cantidad de tabs que no me acuerdo que había puesto en la guía. Bueno, tamaño n. Bien. Entonces, esto tiene tamaño n. Ahora, esto lo inicializamos con un impulso. 1, 0, 0. Y ahí, bueno, nosotros estamos simulando de n igual a 0 a L, ¿no? Entonces, en n igual a 0 vale esto. Luego esto se va a actualizar en el siguiente ciclo y todos los coeficientes van a tener otro valor, no sé, 0,1, 0,2, menos 0,1, 0,9, 0, 0,2, o sea, un ligero ajuste, 0,3. ¿Sí? Y este es el valor en n igual a 1. La fórmula lo que te está diciendo es que para llegar de acá a acá, vos tomaste h y le sumaste mu por el error en n por el vectorcito, en realidad no es i0, es io. Ahí. También en n. ¿Sí? Que es el vector del registro de desplazamiento, que yo también lo tengo en, perdón, aquí, es un vector con valores, que tiene la misma cantidad de muestras, también tiene n. Este es io. Es io en este instante de tiempo, ¿sí? Porque en un clock después ya es io de io flechita de n más 1. Entonces, a nivel de programa, si yo quisiera repetir la manera en que lo encaraste inicialmente, vos podés hacer un bucle for, por ejemplo, para ir coeficiente por coeficiente haciendo el ajuste. Entonces podrías ir de i de 1 a n. Esto es h, ¿no? H sombrerito. H es de, perdón, de i es igual a h de i menos, este era menos mu por el error de n por, bueno, acá como lo tenemos el registro de desplazamiento, también moviéndome de ahí, porque voy muestra a muestra. O sea, lo que vos tenías no estaba lejos de lo que anda, digamos. ¿Sí? Pero bueno, en MATLAB también lo podés hacer directo, haciendo h igual a h menos mu por el error de n por SR.
¿Por qué funciona esto? Porque acá lo que está diciendo es el H nuevo, que este H en la fórmula es el H de n más 1, es igual al H viejo, que es el H de n, menos siempre el H flechita, ¿no? Bueno, a mu del error en n por esto que vendría a ser el IO flechita de n. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo acá, porque tomo el valor viejo, que es de n, para generar el valor nuevo. Pero acá yo no necesito llevar la historia de h. ¿Qué significaría llevar la historia? Que yo tengo una matriz que tiene n columnas y l filas, ¿sí? Y en cada uno podría guardar todo el vector h. Ahí sí podría indexar con n a todo el vector. Pero no necesito hacer eso porque yo el mismo ploteo lo hago dentro del mismo bucle. Entonces con el valor instantáneo es suficiente, digamos. Es como que yo me voy moviendo sobre esto, pero ciclo a ciclo, digamos. ¿Sí? Voy llevando la evolución de h sin tener que almacenar todo el historial de h. No sé si me explico. Sí, profe, ahí se entendió. Yo había entendido por la fórmula esa que aparecía que era que el proceso matemático para estos filtros que se iban adaptando era afectar por el mu e ir desplazando el error dentro del vector, no que era el nuevo estado del vector. Ahora entendí bien a qué se referencia la Claro, fórmula. ahí n te está diciendo, bueno, el nuevo estado del vector es igual al estado viejo menos el error en ese instante por el vector de entrada, digamos. Claro, yo lo entendí por elementos, no por estado futuro, al n más 1. Está bien. Pero Sí, a mí sí. me quedó claro. Bueno, ahí si querés, seguimos y vemos de hacerlo andar. Ahí lo pruebo y después ya le damos espacio a otra compañera si quiere. Bueno, Francisco, Sí, eh, no sé si tengo permiso para compartir. sí, Ahí sí, ¿se está viendo? sí, sí. Bueno, nosotros, si quieren, lo corro más o menos para ver los distintos plots que me tire y demás. Este de acá eh, es la señal original, la señal filtrada, que es lo primero que nos pide. Después hicimos esta es la portadora en el tiempo, la portadora en la frecuencia, que esto era lo que usted nos había dicho que 0,5 en realidad era un cuarto de la fs. Pero después Sí, cuando lo quisimos cambiar para que nos quede en 1, nos daba un poco distinto lo que nosotros vemos en la figura 4 y en la 5. O sea, nosotros acá lo que veíamos era el espectro que teníamos originalmente. Lo cerré a la 1. Pero bueno, lo que teníamos en la 1, el filtrado, lo veíamos reflejado en la distancia de la portadora. Entonces creemos que la modulación le estamos haciendo bien. El tema es que esto en realidad es después de filtrado. No nos está filtrando correctamente, como debería. digamos, con la primer portador, con la primera modulación, vos lo que haces es llevar todo el espectro a donde está la portadora, ¿no? Ujú. Entonces, eso que vos mostraste, el primer espectro que mostraste, que después de filtrar, es lo que vos verías sobre 0,5, digamos, centrado en 0,5,
con la componente de frecuencias negativas también. Sí, hay una cuestión acá yo no sé si son los mismos ejes, porque No. Acá en la figura 4, que era algo que también nos puso a pensar, si nosotros aplicábamos exactamente el mismo bloquecito que teníamos para poder graficar en la frecuencia, lo queríamos aplicar acá, nos daba que el vector que estábamos usando y la cantidad de muestras que teníamos no concordaban. Entonces teníamos que agarrar y dividir por 2. Si nosotros le sacamos la división por 2, nos mostraría de 0 a 1. bueno, ahí con eso hay que tener cuidado. Un problema es usar FS en la FFT. ¿Sí? Ahí, para plotear el espectro, si vos usas FS, le estás diciendo, haceme la FFT con FS muestras. ¿Sí? Y la señal I no tiene la cantidad de muestras de la señal I no tiene relación con la frecuencia de muestreo. Claro. Entonces, ese es un error ahí. Bien, entonces en los ploteos anteriores... Yo diría que para plotear uses todas las muestras. Es decir, cuando llamás a la FFT, no le pasás otro argumento más que el vector que estás transformando, digamos. Y para crearte el vector del eje de frecuencias, usa length para sacar cuántas muestras tiene ahí y hacerte un vector que tenga la mitad de ese tamaño, digamos. ¿Sí? Y después entonces acá, para normalizarlo, tendría que también ser length de I dividido 2. Sobre 2, exactamente. O sea, bueno, como ahí vas de 0 al length I sobre 2 menos 1. Sí. ¿Sí? Ojo que el dividido 2, ahí te va a quedar mal. Porque el dividido 2 de la segunda El de parte, acá. claro, pasa multiplicando, o lo pones entre paréntesis, está bien, ahí está bien. A ver. Esto sería entonces ahora la señal modulada. Ahora sí lo representa de 0 a 1. Pero no tenemos no lo tenemos a la altura de la portadora. Al momento de modular no tendremos el espectro reflejado sobre la portadora. Bueno, a ver, vamos a ver ahí el código. Si quiere, voy desde la generación de la portadora, que es acá. Sí, ahí. ¿Esa la cambiaste? ¿Esta parte de acá? Bueno, ahí fíjate que F es Fs sobre 2, básicamente. Y después vos tenés coseno de 2pi, entonces te queda, el 2 se va con el 2 y te queda coseno de pi por Fs, y t se mueve de a1 sobre Fs. Entonces, o en sí tenés un coseno de pi por n, digamos. Y eso alterna entre 1 y menos 1, me parece. Si vos haces, a ver, ahí en el línea de comando hace portadora, entre paréntesis de 1 a 10. Portadora. Te falta la. Bueno, ese es un coseno de frecuencia 1. ¿Sí?
Sí, Y bueno, eso explica por qué te aparece montado en uno, digamos, en uno, sí, el sí. espectro. Ahora, probá a hacer fs sobre 4 ahí cuando definís f. Y ahí, de hecho, el menos uno no es necesario. Sí, nosotros lo habíamos puesto para que sea ligeramente inferior a la mitad de a la frecuencia Nyquist. Entonces por eso era f sobre 2 menos uno. Claro, pero bueno, porque ahí estaban laburando al límite. Acá quedarían a la mitad. Entonces ahí está modulada en 0,5, tenemos el espectro reflejado. Ahí está el espectro reflejado, sí. Profe, ¿por qué que va ahí bien y con el fs sobre 2 no terminé de entender esa parte? Porque la frecuencia en la que tenemos que modular es 0,5 en nuestra conversión que va de 0 a 1, ¿no? En la conversión que estamos usando, 1 es fs sobre 2. Por lo tanto, 0,5 es fs sobre 4. ¿Dónde definimos que el uno era fs sobre 2? Eso es lo que... No, está en una de las guías. Decidimos seguir esa convención. Ah, ahí En va. parte porque muchas de las funciones de MATLAB usan la misma, digamos. De hecho, van a haber múltiples convenciones. Podés ir de 0 a pi, de 0 a 2pi, de 0 a 0,5. Nosotros usamos 1 porque, bueno, Sí, nosotros pensamos en era eso, pero bueno, la verdad que no estábamos muy seguros. No nos acordábamos de esa convención. en, en sí, no importa la convención, sino saber qué significa la frecuencia normalizada que estemos usando, digamos. Yo puedo usar una convención que vaya de 0 a 0,5, perdón, a 0,5, si entiendo que, bueno, en otra convención eso implica que, bueno, la frecuencia que tengo que usar yo es la mitad de la frecuencia de Nyquist. Si puedo relacionar con la frecuencia de Nyquist, la convención no importa, ¿no? Es indistinta. Ahí está, ahí tiene Bueno, valores sí, más de coseno. claro. O sea, esa es una frecuencia que por ciclo usa 4 muestras, ¿sí? Porque Ujú. va 1, 0, menos 1, 0. Entonces, es una frecuencia de la mitad de la frecuencia de Nyquist. Bien, después es la figura 4 sería que ya está modulado y lo que nosotros tenemos que hacer es filtrar para tener solamente de la figura 4 acá para la derecha, ¿no? Es decir, un filtro pasa alto que tenga frecuencia de corte 0,5. Exacto. Y después, si lo volvemos a modular, justo que está, lo podríamos modular por la misma portadora en 0,5 y nos va a quedar Lo mismo que directamente teníamos antes. lo mismo que tenemos antes. Claro, el mismo espectro filtrado original. Perfecto. Bueno, entonces esa parte ya la podemos hacer porque es simplemente el mismo filtro que habíamos usado antes, de pasa abajo a hacerlo pasa alto y después modular nuevamente. Sí, bueno, y ahí es donde juegan con que la frecuencia de la última modulación sea ligeramente diferente para que el espectro se corra, digamos. Sí, para cambiarle entonces el tono más agudo, más grave al audio. Bueno, era eso entonces, profe. Muchas gracias. Bueno, de nada. Santiago, ¿pudiste probar? Sí, profe, ahí anduvo perfecto. No sé si quiere que lo ¿Querés muestre. compartir? Así le mostramos a los Dale. chicos. Ahí está viendo. Sí. Bueno, ahí se ve como el filtro en azul va convergiendo al opuesto del canal, digamos.
Claro, y los elementos de los símbolos Y se lo- distinguen perfectamente. claro, y bueno, termina cancelando la interferencia. Este es un ejemplo de filtrado adaptivo que en este caso está aplicado a comunicaciones, pero se puede usar para muchas cosas. El mismo esquema se usa, por ejemplo, para la remoción de eco. Hay un proceso que, bueno, por ejemplo, o puede usar eh, patrones conocidos de audio, o del mismo audio va infiriendo que hay eco. ¿Cómo sabe que hay eco? Porque, bueno, si uno correlaciona el audio, encuentra múltiples picos y busca minimizar eso, entonces esos picos son parte de la ecuación que ajusta los coeficientes y con eso va haciendo converger los coeficientes para eliminar el eco. Sí, o los mismos filtros de las aplicaciones de audio que eliminan lo que sale por el parlante para que no vuelva a ingresar por el micrófono. Sí, de hecho, van a notar en muchas aplicaciones que cuando empiezan a hablar, se escucha eco y después el eco se va. Eso es porque ahí está en periodo de convergencia, digamos, hasta que termina de encontrar la respuesta que cancela el eco. Claro. Bueno, Bueno, eh, esas eran todas mis dudas, profe. perfecto. ¿Quieren que veamos algo más? ¿El resto de los chicos? ¿Todos han podido avanzar con la guía? Sí, nosotros estábamos terminando el 4. Yo igual ya arranqué el 4 hace un rato. Me queda el 4 y el 5 nomás. Bueno, ¿quieren ver Consulta, algo? profe. El 3, el que dice hacerlo con dos for. ¿Cómo sería eso? Sí. O más o menos, con mi idea. Bueno, haces un for que recorre la cantidad de etapas, que es logaritmo en base 2 de n, y otro que recorre la cantidad de butterflies. Y bueno, para poder calcular los índices, usas una variable intermedia que te ayude, porque bueno, queda un poquito más complejo el cálculo de índices. En sí, el grueso de la transformada de Fourier es saber qué índices de mi vector de muestra tengo que usar para cada butterfly, ¿sí? Entonces, solo con esos dos bucles for, yo lo que voy a hacer es recorrer todas las butterflies disponibles que tengo log 2 de n etapas y que en cada etapa tengo n sobre 2 y en cada iteración voy a usar esos índices para calcular qué elementos de mi vector de muestras tengo que leer, ¿sí? El truco está en hacer ese calculito de índices. Por ahí la manera de vaguear eso es no hacer la operación, ¿sí? Sino que simplemente ir imprimiendo en pantalla para cada iteración cuáles son los índices de la muestra que estoy leyendo y ver si Sí, eso se yo hice corresponde. eso hace un rato y también dependía de la cantidad de muestras los índices. O sea, no siempre eran los mismos índices. Por eso había Sí, que... depende del valor de n, digamos. Pero Claro. bueno, hay una relación, uno puede encontrar una relación que es válida para cualquier n. Y bueno, ese en sí es el objetivo del ejercicio. Bueno, sí, podemos poner a probar. Era para ver si más o menos estaba bien. O sea, a ver cómo eran los índices y nada, ahí lo dejé, me puse con el 4 pues se me iba a estar todo el día. Pero después pruebo de Sí. vuelta y veo si lo puedo hacer. De todos modos, ahí está marcado como opcional. Los ejercicios opcionales están puestos para que quiera sumar algún punto extra, porque quedó, digamos, por alguna razón no alcanzó a promocionar. Bueno, los opcionales sirven para eso. Esa Como suma de profe, puntos.
Me dijo de Si lo, ustedes mandan la la guía con los promoción. opcionales, de hecho, los pueden usar después para alcanzar una promoción que quedó cerca. Listo, profe, gracias. De nada. ¿Quieren que veamos algo más? Por mí yo no, no tengo dudas, ¿eh? Bueno, ahí publiqué en el Classroom que el miércoles que viene vamos a estar entregando, bueno, acá en casa, las placas para la guía 5 y 6. También el lunes estoy recibiendo los componentes. Tengo algunas placas para soldar. El que quiera soldarlas, me avisa y le separo los componentes con el PCB. Tengo unos 4 o 5 PCBs para soldar. Bueno, la cantidad de placas no es mucha, porque del año pasado a algunas se han perdido y otras tantas no funcionan. Entonces, está la tanda que anda, la tanda que no. Está disponible para el que quiera llevar a una de las que no andan y ayudar a arreglarlas. Hay componentes para cambiar. Y en sí las fallas saben ser bastante... son fallas puntuales. Por ejemplo, el conector, el micro USB, es una falla común. En algunos casos más raros está quemado el micro. En otros es el MCP 2200, que es la interfaz Word USB, o el regulador también. Así que el que quiera dar una mano, bienvenido. Las placas, la idea es que se las llevan a su casa, nosotros las anotamos y el año que viene la devuelven. Bueno, eso sería todo entonces. Profe, la entrega es el domingo, ¿no? El domingo, sí. ¿Hay alguna posibilidad de que extienda 1 o 2 días? El domingo, Sí, ¿para si qué? lo pasás a Para unos esto, días, para las 7, ¿no? si se pasan algunos días no pasa nada. Pero o sea, nosotros conseguimos la placa el miércoles y la entrega del domingo es para la guía 7. Para la guía 7. Ah, listo, listo. Sí, la guía 5 no tiene fecha de entrega todavía. Bueno, profe, nos vemos la semana que viene entonces. Bueno, buen fin de. Chao, igualmente. Chau, chau. Adiós. Buen fin de, profe. Nos vemos. Buen fin de.